Revista Rosacruz, Año 1, Tomo 3. Dr. Arnoldo Krumm-Heller. Eminente hombre de ciencia, médico, filósofo, psicólogo, hermetista y ocultista de primer orden, soberano comendador de la Fraternidad Rosacruz para España, Antillas, Islas Filipinas y la América Latina. Este sabio, como todos los grandes hombres, ha sido injustamente atacado por los falsos moralistas, es decir, por aquellos que todavía creen, como lo imaginaron en pasados tiempos, que la virtud se fundamentaba en la inocencia, entre paréntesis, ignorancia. La virtud verdadera es el fruto del conocimiento sabiamente aplicado de acuerdo con el ritmo eterno de las cosas, ya que ritmo quiere decir armonía, y la armonía tiene que estar regida por el compás que equilibra los opuestos. La virtud positiva es aquella que nace de la justa comprensión de la vida en sus múltiples actividades. La moral de la inconsciencia no es verdadera moral, como una verdad no puede justificarse como tal si no está respaldada por el conocimiento del error. Es el Dr. Arnoldo Krumm-Heller, hombre de noble y levantado carácter, que habiendo rasgado el manto de la hipocresía que encubre nuestra época, dice las cosas tal cual como son, porque como buen Rosacruz sabe que solamente existe un pecado, la ignorancia, y un solo camino de redención, el conocimiento aplicado. Ha escrito el Dr. Krumm-Heller en español, en un lapso relativamente corto, 9 obras de extraordinaria importancia que son una real y positiva ayuda para el estudiante sincero que trabaja día por día en la búsqueda del conocimiento, que lo conduzca a la comprensión de los misterios de la vida. En la Enciclopedia Espasa se encuentra la biografía de este ilustre sabio con todo género de detalles. El señor Hinarajadasa, entre paréntesis, filósofo hindú, en su última gira por España, tuvo frases halagadoras y preponderantes para el movimiento Rosacruz y la ruta que lleva. Pronunció los nombres del Dr. Krumm-Heller y Max Heindel, a quienes ensalzó extremadamente, sobre todo al primero, a quien conocía muy bien y a fondo en el plano astral, aunque físicamente no había tenido el gusto de verlo. La Fraternidad Rosacruz de Bogotá, Colombia, tiene el alto honor de dedicar este número de la revista Rosacruz a su sabio conductor y eminente ocultista, Dr. Arnoldo Krumm-Heller. Va para él nuestro reconocimiento y nuestra eterna gratitud. El deseo, móvil de toda acción. La evolución está regida por la positiva ley de transformación que vemos en todas las cosas. Esta transformación o evolución es más o menos lenta según el plano donde actúa. Dentro de los cuerpos de forma constituida, este cambio se opera por las reacciones químicas. En el mundo del deseo, el cambio o transformación está regido por la clase de aspiraciones que cada ser alimenta según su estado. En el mundo mental, los deseos se van transformando en acciones conscientes que gradualmente se van transformando en voluntad o lo que pudiéramos llamar capacidad para obrar. No puede existir la voluntad sin el deseo, pues es siempre el deseo el resorte de la acción. Ahora bien, en este mundo de manifestaciones tenemos lógicamente que convenir en que todo se reduce a las actuaciones del deseo que luego se manifiestan en actos de voluntad. Por lo tanto, deseo y voluntad son los únicos instrumentos activos de trabajo que diariamente tiene el ego a su disposición para perfeccionarse. Cuando los orientalistas nos dicen que hay que matar el deseo, son completamente ilógicos en sus conclusiones. Se ve que no piensan nítidamente lo que dicen y las enseñanzas que predican, porque para matar el deseo habría necesariamente que desear hacerlo, puesto que ninguna acción se puede ejecutar sin deseo, ya sea éste consciente o inconsciente.
porque en la vida diaria siempre deseamos primero y luego ejecutamos la acción. Un hombre sin deseos sería lo mismo que un bloque de piedra. Por eso es necesario reflexionar seriamente sobre algunos principios filosóficos de aparente verdad, que no puedan soportar un análisis concienzudo y lógico de la razón humana. Los orientales, al trabajar constantemente por matar el deseo, se han quedado retrasados en el camino de las transformaciones que dan como resultado lógico la evolución consciente de la humanidad hacia estados de espiritualidad y perfeccionamiento más elevados. El deseo no es ni bueno ni malo. Él es una potencia en sí que nosotros como hombres debemos utilizar conscientemente en el camino de nuestro progreso espiritual y en la búsqueda de la felicidad. Mientras los orientalistas luchan por matar el deseo, los filósofos Rosacruz de la sabiduría occidental aprovechan la acción energética de su poder para elevarse gradual y positivamente hacia las cumbres de la evolución humana. Ascendamos, pues, en alas del deseo y por la acción energética de la voluntad hacia la cima del perfeccionamiento ideal sintetizado en el amor, la sabiduría y el poder. La botánica y la ciencia oculta. Continuación. La ley de las analogías es la llave que el ocultista maneja y que nos prueba de manera maravillosa la unidad de la vida en sus múltiples manifestaciones. La ciencia es el fruto del esfuerzo que los hombres hacen en la búsqueda de la comprensión más o menos clara de los misterios que envuelven la existencia. Entre las diferentes modalidades científicas, debemos considerar a la medicina como la ciencia de más trascendental importancia práctica entre todas las ciencias, ya que todas las aspiraciones humanas convergen o buscan una sola finalidad: el hacer que esa humanidad que lucha y gime bajo el peso de las circunstancias activas que modelan su destino, logre un equilibrio esencial a fin de hacer más estable y más armónica la manifestación de la vida. Y es justamente a la medicina a la que directamente corresponde el estudiar y descubrir las leyes que puedan producir un justo equilibrio entre los elementos constituidos, para que los cuerpos humanos puedan cumplir de una manera armónica el fin para el cual fueron creados. Ya que el conjunto humano deposita una fe sin reservas en una ciencia que debe representar el conocimiento más elevado que pueda existir sobre las leyes que rigen la estabilidad y el equilibrio de las formas, debe esa ciencia respaldar esa confianza colectiva por una actividad y un amor sin límites hacia las verdades trascendentales de que ella debe ser depositaria para ser servidora fiel de tan elevados fines. La experiencia diaria nos prueba que no existen realmente esos apóstoles, esos samaritanos caritativos que se sacrifiquen por tan elevado ideal. El materialismo que nos envuelve ha hecho que los médicos de nuestras modernas escuelas oficiales no vean en la constitución humana más que máquinas ambulantes que ellos, a decir verdad, no han podido comprender. Corresponde esa hermosa labor a las escuelas espiritualistas, las cuales, fundamentadas en un conocimiento más sutil de las manifestaciones de la vida, nos prueban que la forma no es más que la condensación de fuerzas más activas que no está ciertamente al alcance de nuestros sentidos físicos. Todo enfermo lo es más en el mundo de la mente que en el de la forma densa del cuerpo físico. De ahí que la psicoterapia logre esplendorosos resultados donde la ciencia médica materialista ha fracasado. Todo en la naturaleza está constituido por tres grandes potencias o fuerzas más o menos activas según el plano donde actúan. Los cuerpos densos, como materia o forma, son condensación de energía. La energía en su estado sutil es la potencia activa que los anima y la conciencia es el agente modelador de las actividades y transformaciones. De tal suerte que, para lograr un justo equilibrio en la forma física, deben hallarse en perfecta armonía esos tres grandes principios. De ahí que mente sana en cuerpo sano es el ideal que debemos perseguir. Para lograr, por lo tanto, el equilibrio, que debemos poner especial atención al mediador, o sea, a la energía.
Esta energía, como lo decíamos anteriormente, la extraen los animales, incluso el hombre, de las plantas. De ahí que la botánica sea evidentemente la base fundamental de la verdadera medicina científica. Toda enfermedad se debe, en primer lugar, a la debilidad orgánica del cuerpo, es decir, a la falta de energía, y en segundo lugar, al exceso o defecto de alguna de las sustancias que componen el cuerpo humano. En la buena asimilación y eliminación está el equilibrio armónico que produce salud. En los climas fríos, por ejemplo, el mayor de los defectos en las actividades orgánicas está en la falta de eliminación de las sustancias tóxicas que al quedarse dentro del organismo causan intoxicaciones y desórdenes más o menos graves. De ahí vienen las obstrucciones y recargos orgánicos conocidos con el nombre de arteriosclerosis, artritismo, etcétera, etcétera. El ácido úrico, sustancia venenosa, es un residuo de las funciones vitales que al no ser eliminado se va depositando en los tejidos, causando una gran cantidad de sufrimientos. La concreción de los cuerpos se debe precisamente al enfriamiento, o sea, a la luna y la radiación y expansión de los mismos, al fuego que astrológicamente está representado en las energías de Marte. Relacionando pues la botánica con la astrología, nos encontramos con plantas consideradas como inútiles, justamente por desconocer las virtudes que encierran. La romasa o lengua de vaca es la planta característica de las energías potenciales de Marte, fuego vital, que dilata y expande las concreciones hechas por el magnetismo lunar. En la romasa tienen pues los artríticos una medicina de buenos resultados muy eficaces y al alcance de todos los bolsillos, puesto que nada cuesta. Su aplicación es muy simple. Basta cocer 25 gramos de la raíz de dicha planta y tomar 2 o 3 tazas diarias, prefiriendo en todo caso la primera dosis, o sea, tomar dicho preparado antes del desayuno. Se obtiene con esto magníficos resultados en la debilidad de las vías digestivas, en la ictericia, artritismo, arteriosclerosis y en todas aquellas enfermedades que tengan que ver con la impureza de la sangre. Continuará. Correlaciones científicas. De cómo los descubrimientos de la ciencia confirman los aciertos que los ocultistas han hecho desde hace muchos centenares de años. Éter. Continuación. El éter es el medio en donde flota la materia. La ciencia física supone que existe en todas partes y asegura que es el camino por donde se transmite la electricidad, las ondas de la luz, del calor, del radio, etcétera, etcétera. Siendo el éter tan tenue, no puede aislársele, pero se ha calculado su peso atómico en 1/1000.000 del peso atómico del hidrógeno, que le permite mantener en sus átomos una tremenda velocidad que explica su presencia y su difusión en todas partes. El éter es el más liviano de todos los elementos químicos y se le considera como un gas inerte que sirve de medio de transmisión de energía. Los científicos rosacruces van más lejos aún. Max Heindel dice que el éter no es homogéneo como la ciencia física cree, sino que en él existen 4 estados diferentes. El éter es el medio por el cual el espíritu transmite su energía a las formas en la región química del mundo material. El éter es de enorme importancia para la ciencia física, pero lo es más aún para la ciencia oculta, ya que según ella, el éter es el lazo de unión entre el espíritu y la materia, entre la divinidad y la humanidad. Las enseñanzas ocultas dicen que el éter, como toda otra clase de materia física, se ha derivado de la sustancia raíz cósmica, que no es más que una simple expresión del polo negativo del espíritu universal. Llegará también un día en que las ciencias físicas probarán experimentalmente la existencia de este éter que hoy no conocen sino por hipótesis. Luz. La luz es energía, dicen los científicos, y la luz es una forma de radiación, y la radiación es la emisión o difusión de rayos, energía radiante. La luz es, pues, una especie de onda causada por la vibración de los electrones. Los últimos progresos en radioactividad
confirman paso a paso las enseñanzas rosacruces. Así, el profesor Duncan define la radioactividad como la explosión de un agregado de corpúsculos que encerraban átomos inestables y pesados. Con la disminución de su energía cinética, ellos explosionan, volviéndose a colocar o arreglar los corpúsculos mismos, despidiendo energía, exteriorizando los productos de su nueva colocación unos respecto de otros. Según las enseñanzas esotéricas ocultas, la radioactividad es la manifestación sensible y física de una elevadísima fuerza espiritual vibratoria que actúa a través de la luz y de la fluorescencia. Electricidad. Los científicos aseguran que la electricidad es la vida y que todo lo que existe en el mundo físico es una manifestación de la energía eléctrica, y que esta energía trasciende y llena el cosmos, estando presente y en acción en todas partes. La filosofía oculta está de acuerdo, pero modifica la afirmación diciendo que la electricidad es una manifestación del poder divino que actúa por medio de ella a través de los 4 éteres en todos los confines del universo. La teoría electrónica expresamente prueba que la materia es idéntica en último término con la electricidad. En la electricidad hay 2 fuerzas operantes, la electricidad positiva y la electricidad negativa. Los electrones son imponderables partículas o cargas de electricidad negativa y ellos son, podemos asegurar, la expresión del polo negativo del espíritu universal, de acuerdo con Max Heindel, que dice: los océanos, las tierras, todos los minerales, vegetales y animales son espacio cristalizado que se derivó del polo negativo de la substancia espíritu que existía por sí sola en el oscuro amanecer de las edades. Probablemente la electricidad debe ser la fuerza de vida dentro del electrón. La electricidad es la expresión del polo positivo del espíritu universal. El deber de los que saben. A medida que la ciencia física avanza, a las viejas canciones rosacruces se le pone música nueva. Los viejos adagios reviven en sentencias modernas. A cada instante, los descubrimientos de los sabios vienen a confirmar las legendarias sentencias de los alquimistas, de los sabios griegos, egipcios, indios, etcétera, etcétera. Para conocer grandes verdades es necesario que aquellos que saben practiquen en la vida diaria los preceptos de la ciencia espiritual. El privilegio de los hombres que saben consiste en buscar el adelanto espiritual de la humanidad y el avance de la evolución a través del estudio psicológico, filosófico y científico del microcosmos llamado hombre y de la madre naturaleza. La luz y el conocimiento se adquieren a través del desarrollo y perfeccionamiento de la luz espiritual, transmutación, ya que es un hecho positivo y evidente que la luz y el conocimiento de las cosas exteriores están en invariable proporción con la luz y el conocimiento exterior. Frank W. Biston. De la filosofía Rosacruz, por Max Heindel. Pregunta: ¿la Biblia enseña la inmortalidad del alma de una manera autoritaria? La filosofía Rosacruz la enseña también apelando a la razón. ¿No hay prueba alguna positiva de la inmortalidad? Respuesta: el preguntante se equivoca cuando dice que la Biblia enseña la inmortalidad del alma. No se menciona ni una vez siquiera en el Antiguo Testamento la palabra inmortalidad o cielo, en el sentido de que pertenezcan al hombre. Allí se dice explícitamente que los cielos son del Señor, pero que la tierra se dio a los hijos de los hombres. Salmos 115 al 116. También se dice explícitamente que el alma que peque morirá. Si el alma fuera inmortal, eso sería una imposibilidad. En el Nuevo Testamento, la palabra inmortal o inmortalidad solo se emplea 6 veces, y entonces se le emplea para indicar algo que hay que obtener o que es un atributo de Dios. Sin embargo, en lo que al espíritu concierne, el caso es diferente, y aun cuando se trata de este, no se emplea la palabra inmortal. La inmortalidad queda sobretendida en la misma forma en que la doctrina del renacimiento se sobreentiende en muchos pasajes.
Pero aún la doctrina del renacimiento tiene la ventaja sobre la doctrina de la inmortalidad del espíritu humano, porque dicha doctrina se enseñó una vez definidamente, por lo menos en San Mateo capítulo 2, versículo 47, cuando Cristo dice al Bautista: «Este es Elías». En esa doctrina se sobreentendía la inmortalidad, porque si el espíritu de Elías había renacido como Juan el Bautista, tenía que haber sobrevivido a la muerte de su cuerpo. La inmortalidad era en aquel entonces una de las enseñanzas de los misterios y hasta hoy en día apenas puede recibirla el hombre, salvo cuando ha entrado en el sendero de la iniciación y en él ve por sí mismo la continuidad de la vida. Contestando la pregunta, puede decirse, sin embargo, que todo depende de lo que se entienda por prueba positiva y de qué calificaciones tenga la persona que pide la prueba para juzgarla. No se puede probar un problema de trigonometría a un niño, pero si se le da tiempo para que crezca y aprenda los preliminares necesarios, podrá resolver fácilmente el problema. Tampoco se puede probar la existencia del color y de la luz a un hombre que ha nacido ciego. Son hechos que no pueden apreciar porque le falta la facultad requerida. Pero si una operación le devuelve la vista, no habrá necesidad de que le probemos esos hechos. Entonces, por sí mismo, verá la verdad. Por parecidas razones, nadie puede apreciar las pruebas de la inmortalidad del espíritu hasta que por sí mismo se ha preparado para verlo. Entonces, le será más fácil obtener una prueba positiva de la inmortalidad del espíritu, de su existencia anterior al nacimiento y de su persistencia después de su muerte. Mientras no se haya calificado convenientemente, tendrá que satisfacerse con las inferencias razonables que pueden obtenerse en muchas formas. Pregunta: ¿hay alguna afirmación autorizada en la Biblia sobre la teoría del renacimiento? Respuesta: sí. En ella existen suficientes afirmaciones, si bien solo se enseña directamente en un lugar. Los sacerdotes judíos creían en la teoría del renacimiento, o de lo contrario no habrían hecho preguntar a Juan el Bautista: ¿eres tú Elías? Según se cuenta en el primer capítulo de San Juan, en el versículo 21, y en el Evangelio de San Mateo están las palabras de Cristo refiriéndose a Juan el Bautista, que no son nada ambiguas ni equívocas. Este es Elías. En otra ocasión, cuando estaban en el monte de las transfiguraciones, el Cristo dijo: Elías ha venido y le hicieron todo lo que quisieron. Y se cuenta que sus discípulos conocieron que él hablaba de Juan, a quien había hecho degollar Herodes. En San Mateo capítulo 16, versículo 14, él preguntó a sus discípulos: ¿quién creen las gentes que soy yo? Y ellos contestaron: algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, y aún otros que eres Jeremías o alguno de los profetas. Es digno de notarse que Cristo no les contradijo de ningún modo, porque Él era un instructor, y si los discípulos hubieran tenido una idea errónea sobre la doctrina del renacimiento, indudablemente les habría corregido como era su deber, pero no lo hizo. Antes bien, lo enseñó directamente según se ve en el pasaje citado. Pregunta: ¿qué dicen los Rosacruces de la creación del mundo en 7 días? Respuesta: hay 2 relatos de la creación en la Biblia. El primero empieza en el primer versículo del capítulo 1 y termina en el tercer versículo del segundo capítulo del Génesis. El otro relato comienza en el 4º versículo. Esas 2 historias de la creación aparentemente varían en diversos puntos. La primera dice que en el principio la tierra estaba cubierta de agua. La segunda que estaba seca. La primera afirma que el hombre fue creado en último término. La segunda versión indica que fue la primera criatura, etc. Esas discrepancias parecen irreconciliables y suministran al escéptico una gran satisfacción cuando las relata con una sonrisa caritativa de piedad para los pobres tontos e ignorantes que creen en esos evidentes absurdos. Sin embargo, los 2 relatos no son realmente incongruentes, sino que son complementarios y están en armonía con los hechos científicos. El primer relato trata del génesis de la forma y el segundo capítulo de la evolución de la conciencia.
La forma humana, tal como está constituida actualmente, es la obra maestra de la evolución, construida sobre la base de todas las demás formas inferiores y anteriores. La vida que es el hombre, el pensador, no tiene principio ni fin. Es eterna como Dios mismo y estuvo aquí antes que todas las demás formas, según nos dice el segundo relato de la creación. Respecto al tiempo que se tardó en la creación de la forma, los Rosacruces ni enseñan ni creen que la obra se realizara en 7 días de 24 horas, sino que en nuestro esquema evolutivo de manifestación son necesarias 7 transformaciones, entre paréntesis, en 7 grandes periodos de tiempo, de la Tierra, para facilitar la plena evolución de la conciencia de sí y del poder anímico de los espíritus evolucionantes. 3 periodos y medio de esos han transcurrido ya y se han empleado para obtener los vehículos. El resto se necesita para la evolución de la conciencia. En el primer versículo de la Biblia se dice que en el principio la tierra era oscura y no tenía forma definida. Eso era en el periodo de Saturno, cuando la nebulosa comenzaba a surgir de la substancia raíz del espacio. El tercer versículo nos informa que Dios dijo: hágase la luz, pasaje que ha merecido toda suerte de burlas y del que se han dicho que demostraba la ignorancia de sus autores y que no está en consonancia con los hechos científicos, porque, como dice el escéptico, si el sol y la luna no fueron creados hasta el cuarto día, ¿cómo pudo haber luz antes? No nos referimos al mundo tal como es hoy, una masa sólida. Ese mundo, por supuesto, sería oscuro si no hubiera alguna luminaria externa, pero entonces la Tierra era un mundo en formación y, de acuerdo con la teoría nebular, el estado de color oscuro debió existir primeramente y a ese estado se le llama el periodo de Saturno. Más tarde, la nebulosa se puso en ignición y se hizo luminosa. La luz estaba dentro y no dependía de un sol o una luna exterior. Este segundo estado del desarrollo de nuestro planeta se llama el periodo solar. Después se indica que Dios dijo que haya una expansión en las aguas para que las aguas se dividan de las aguas. La palabra que aquí se da como expansión se ha traducido como firmamento en la versión autorizada, pero nosotros empleamos el texto masorético que fue traducido por traductores de saber y que no tenían edicto real ninguno, como el que limitó a los traductores del rey Jacobo. El empleo de la palabra expansión armoniza la Biblia con la teoría nebular, porque cuando una nebulosa ígnea aparece en el espacio, se produce humedad por el contacto de esa masa ardiente con el espacio externo, que es frío. Esa humedad se calienta y se expande, convirtiéndose en vapor, el que surge hacia afuera, allí se enfría y se condensa, y gravita hacia la fuente del calor central. Así que la expansión de las aguas dividió el agua del agua, quedándose la humedad densa cerca del centro y el vapor afuera. Este estado de solidificación de la Tierra se llama el periodo lunar. El continuo hervir del agua que rodeaba el centro ardiente produjo finalmente una incrustación y entonces apareció la tierra seca. Se nos dice que Dios llamó a la tierra seca tierra. Durante la primera parte del actual periodo, la tierra era tan oscura como en el periodo de Saturno. Únicamente existían en ellas las sustancias minerales. A ese estado se le llama la época solar. El ardiente periodo solar tiene su correspondencia en la época hiperbórea, que se describe en los versículos 11 al 19, como el tiempo en que se generaron las plantas y la Tierra se convirtió en un planeta iluminado exteriormente por el Sol y la Luna. Esto terminó la obra que se dice realizóse en el cuarto gran día del desarrollo de nuestra Tierra.